Hola, soy Cristian Montegú, director y fundador de Liquid Latam, y voy a contarles sobre el proyecto de Patagonia. Tal vez, poniendo un poco de contexto, ¿no es cierto? Este es un encargo que nace desde Cerveza Austral, que tenía varias partes, ¿no? La primera era resolver, ¿no es cierto?, una situación de naming, en la cual podía, en el fondo, tener la particularidad de ser una submarca de Austral o una marca endorsada por Austral, o definitivamente que tuviera la independencia. Obviamente, la Patagonia es una zona quizás indefinida, depende de dónde se le mire, ¿no? Cuando uno está en Chile o en Santiago o incluso en Argentina, con quienes compartimos la Patagonia, probablemente pensamos en muy al sur del país, pero cuando uno está más en el hemisferio norte, la Patagonia probablemente parte no tan lejos de la capital. Entonces, el encargo implicaba, ¿no es cierto?, desarrollar una nueva línea de cervezas de especialidad que tuviera un precio asequible, que fuera escalable como negocio y que estuviera en lata de 470 centímetros cúbicos. Probablemente hacernos cargo, ¿no es cierto?, del shelf impact era algo tremendamente relevante. ¿Y qué desafíos tenía esta nueva marca? Por un lado, ¿no es cierto?, querían pasar, ¿no es cierto?, de Austral, que era una cerveza tradicional, que tiene mucho tiempo en el mercado, ¿no es cierto?, y que tiene un mercado, un público muy definido, y necesitaban pivotear, ¿no es cierto?, y pasar de esta cerveza de variedad a unas cervezas que podrían definirse como de intensidades únicas de sabor, del origen, que tenía que ver con la pureza y la tradición patagónica, a una vida más conectada con la naturaleza, más outdoor y más extremo. Y el coolness que se representaba, ¿no es cierto?, en esta autenticidad experimental, este espíritu explorador y mítico como fuerza simbólica. De alguna manera, entonces, queríamos hacernos cargo de la calidad, del coolness, del origen y del consumo. Eh, Hace muchos años y después de nuestra fusión con Liquid es que hemos ido desarrollando una manera sistematizada de hacer las cosas, y eso creo que nos ha permitido tener un proceso cierto que muchas veces en nuestra disciplina no es tan claro y tal vez lo que pone más nervioso a nuestros clientes, ¿no es cierto? La visión creativa, que es de que lo que les voy a hablar, establece un punto de vista y un contexto que sustenta finalmente creativamente la propuesta. Antes de esto, viene, ¿no es cierto?, la parte estratégica, en la cual acompañamos a los clientes en la definición estratégica, muchas veces en la propuesta de valor, ¿no es cierto?, e incluso en su modelo de negocio. Pero probablemente el quiebre para muchos de nosotros los diseñadores se pasa entre cuando tratamos de conectar, ¿no es cierto?, estrategia y creatividad. Y es en esta herramienta y en este proceso donde nosotros hemos ido desarrollando herramientas que permitan asegurar ese paso. Eh, Vamos a pasar por estas etapas y voy a contarle un poco cómo se fue desarrollando el proyecto a partir de ahí. Lo primero, evidentemente, para nosotros es definir un concepto central, ¿no es cierto? Que en realidad todos los que hemos trabajado en industrias creativas sabemos lo que es un concepto central y que es ese constructo mental que nos permite tener una idea más clara, ¿no es cierto?, de lo que queremos que sea. No necesariamente nos da detalles específicos, ¿no es cierto?, de forma y materialidad, no necesariamente tiene olor ni sabor, pero evoca la imaginación de todos los anteriores. La idea entonces es poder definir la esencia del proyecto y explicar algunas características significativas condensadas, ¿no es cierto?, en una pequeña frase. El concepto de experiencia responde básicamente, perdón, el concepto responde básicamente cuatro preguntas, ¿no es cierto? El qué, el para quién y cuándo. Y en este caso, el qué es una cerveza, para qué, para disfrutar, para quién, para los que aman explorar, y cuándo, en reuniones con amigos, factor que es determinante, ¿no es cierto?, en toda la propuesta creativa que viene después. De alguna manera la cerveza ya tenía esta tradición y característica de su ADN y marca, ¿no es cierto?, de la marca madre, ¿no es cierto?, esta posibilidad de llevarte a la Patagonia.
Y a partir de ahí nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, varios ejercicios en relación a qué podía significar esta propuesta. Después de eso, nosotros destilamos los ejes del concepto que nos permiten entender algunas características principales que van a componer el diseño posteriormente. Y esto es bien relevante porque en una época donde está todo diseñado, donde las ideas empiezan a parecerse bastante, ¿no es cierto? Donde uno se mete, ¿no es cierto?, en las plataformas y puede encontrar diseño de vanguardia y el diseño empieza como a estandarizarse en un muy buen nivel. Quizás antes había más diferencia y más gap, pero en general el nivel no era necesariamente tan bueno. Hoy día el nivel es bueno y la pregunta entonces, ¿cómo hacemos de que nuestra propuesta creativa sea diferenciadora? Y para nosotros la clave está desde a dónde informamos la forma. Los ejes del concepto nos permiten entonces destilar en una frase alguna de esas características. Y hablamos del sabor de cada variedad austral con sus ingredientes de la Patagonia, que transforman entonces a la Patagonia. Tienen un beneficio funcional, un beneficio emocional y una razón para creer, ¿no es cierto?, que efectivamente está desarrollada y producida ahí y que los ingredientes son de ese lugar. Siguiendo entonces con los ejes, nosotros podemos trabajar, ¿no es cierto?, con algunas cosas que ya sabíamos que tenía, ¿no es cierto? La calidad y el origen probablemente era algo que estaba dado de su marca madre, pero su coolness y su ocasión de consumo era la oportunidad, ¿no es cierto?, donde podíamos aumentar la diferenciación generando relevancia, y es precisamente de ahí a donde articulamos nuestra idea central. Y la idea central tiene que ver con despertar la imaginación, ¿no es cierto? Llevamos el concepto a su eje en un lenguaje que provoque la imaginación y nos permita visualizar soluciones no literarias al desafío. Y eso creo que es otro momento donde la idea puede pivotear creativamente de manera relevante, ¿no? La línea directa desde el desafío a la expresión probablemente hace que lleguemos también a terreno conocido, ¿no es cierto? Cuando nosotros generamos estos quiebres, en vez de continuar, y desde ahí, que desde la docencia hablamos tanto, ¿no es cierto?, de mantenerse en la pregunta y no querer entrar rápidamente en la respuesta y diseñar. Buscamos entonces forzar asociaciones, emparejamientos improbables que producen resultados innovadores y también intrigantes. Acá hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo podríamos juntar una cafetería con una lavandería, o cómo eso se podría juntar además con un gimnasio, o cómo eso podría tener además características de una librería o de un espacio social, ¿no es cierto? Y cuando empezamos a hacer esa junta de elementos, empiezan a aparecer nuevas ideas. Obviamente, todas las figuras literarias son un gran elemento para poder provocar esas ideas disruptivas. Llegamos entonces a Austral más allá, ¿no es cierto?, la intención de expandir la experiencia. Más volumen y más sabor que amplifican la experiencia de Patagonia, una experiencia más full, plena e intensa. A partir de aquí, trabajamos en lo que nosotros llamamos los atributos de expresión. Los atributos de expresión entregan una definición de los elementos centrales que guiarán el diseño y la comunicación. De alguna manera ya empezamos a entrar en un terreno un poquito más visual y más gráfico, ¿cierto? Pero se vinculan con lo que se siente y el carácter de la misma organización. En este caso, ¿no es cierto?, trabajamos con este mundo off-road, con la intención de compartir y con una identidad mágica que va más allá de la naturaleza, ¿no? Cuando uno habla de Patagonia, si hubiéramos vuelto a conectar esta línea directa, probablemente los elementos usados para el diseño final serían la naturaleza misma, ¿no es cierto?, que es maravillosa y evidentemente requiere ser expresada. Pero, del mismo modo, en la manera en que cada vez que tenemos que referirnos a lugares empiezan a ser un poco terrenos comunes. Buscamos entonces en este off-road paisajes, escenarios, energía y movimiento, en el compartir el formato, los tamaños, la exageración de elementos, el transformar dimensiones, el que los elementos que compusieran este producto no solo estuviesen pensados en la relación del cliente, ¿no es cierto?, al momento de comprar, sino que más bien
en las conversaciones que se pudieran establecer ahí. Y ahí parece algo que también es muy interesante, que es esa necesidad de empezar a diseñar la experiencia posterior de uso del producto. Y finalmente, ¿no es cierto?, en la identidad mágica está el rescate de la fauna, que tiene que ver con el patrimonio, el enaltecer simbolismos, ritos, hitos de sus orígenes, obviamente respetando las culturas, ¿no es cierto?, originarias. Un elemento clave en nuestro proceso es el territorio de marca. Y el territorio de marca es un espacio imaginario donde se declara esta visión creativa y se empiezan a forzar asociaciones retóricas. Funcionan como un puente entre la estrategia y la expresión de marca. Muchas veces, en proyectos que son más rápidos, esta es la herramienta que genera el primer, al mismo tiempo, quiebre creativo, pero también sintonía entre lo que el cliente imaginó a través de la estrategia y de lo que nosotros pretendemos imaginar, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos hablar un lenguaje similar donde podamos establecer esa narrativa. Hablamos de este palacio del sabor, ¿no es cierto? Y en general nuestros territorios se componen de una frase o un título que sea atractivo y provocador, de un pequeño relato y de un mundo. Muchas veces pivoteamos en más de uno, ¿no es cierto? En este caso también con esta ruta onírica, o con la nación botánica, o con una ceremonia mágica. Trabajamos entonces en esta naturaleza sagrada, ¿no es cierto?, donde habían elementos muy importantes propios de la Patagonia que queríamos relevar, pero en un cruce con lo que denominamos misterios de la Patagonia. Algunas historias y legados antiguos donde incluso pudiéramos apelar al folclore y algunas cosas que quizás tuvieran que ver con despertar la imaginación, ¿no es cierto?, de los usuarios en hechos que tal vez no están probados, ¿no es cierto?, y puedan ser un poquito más disruptivos creativos. A partir de ahí entramos en lo que nosotros denominamos la dirección de expresión. La dirección de expresión son las diferentes alternativas visuales, y acá sí definitivamente deja de ser más poético o de relato y pasa a transformarse, ¿no es cierto?, en elementos más visuales. Y nos permite entonces relacionarnos en una conversación donde podamos tener ejemplos. La estructura es similar a la anterior. En este caso hablábamos, ¿no es cierto?, de una expedición tipográfica donde podamos buscar referentes, ¿no es cierto?, y generar una relación. O de este decopop que, como dijimos antes, también tiene un pequeño relato, ¿no es cierto?, y un buen mood board de imagen. El sello stencil, que era una alternativa también que podemos explorar. Y finalmente, ¿no es cierto?, trabajamos con esto que denominamos magnitud y color, ¿no es cierto?, que tenía que ver con las escalas, con las proporciones, con cómo relacionábamos los elementos, los reales, con algunos de estos más imaginarios o medio de historias que se contaban, ¿no es cierto?, y que han pasado por tradición. A partir de aquí, ¿no es cierto?, empezamos a hacer algunos ejercicios que nos permite finalmente converger en una caja de herramientas creativas, que es otro elemento interesante, que quizás antes de ponernos a diseñar, empezamos a buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que van a hacer que la marca sea bien representada. Es decir, la pregunta que intentamos contestar aquí es: ¿qué hace que lo que hagamos sea Patagonia, o sea, Australia, ¿no es cierto? ¿Y qué elementos nos permiten conectarnos, ¿no es cierto?, con lo que queremos expresar? Eso nos permite armar esta caja de herramientas, ¿no es cierto?, donde podemos tener desde los sellos antiguos, la paleta de colores, algo de tipografía, ¿no es cierto?, algunas estructuras de grabación, algunos códigos gráficos, ¿no es cierto?, que después podremos como desarrollar. Obviamente relevando elementos que estaban en su marca madre y que podrían ser reinterpretados en nuestra nueva propuesta. Como decía Charles James, ¿no es cierto?, todo está relacionado y estamos hechos de la misma materia de las estrellas. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo
proceden de la misma fuente que las mareas, el viento y los océanos. Pongámonos entonces al servicio de esa vibración cósmica. Y obviamente, cuando uno entra en la etapa de diseño, creo que algo que es muy importante es ser capaces de ponerse en el mood que quisiéramos estar cuando disfrutáramos de ese producto. Puede ser que la cerveza nos resulte fácil a los diseñadores, ¿cierto? Entonces, diseñar como cuando tomamos cerveza es algo que es importante, ¿no? Y que en realidad, pues, más allá de la broma, el ejercicio de ponerse en el momento también nos permite, ¿no es cierto?, imaginar algunos elementos. Otra clave de nuestro trabajo es que independiente del equipo que está a cargo del proyecto, en la oficina tenemos algunas instancias donde participa colaborativamente toda la oficina. Y en este caso, ¿no es cierto?, el proyecto fue ejecutado por las personas que están aquí, pero definitivamente todas las instancias de corrección que tenemos, de alguna manera, son rituales que se parecen más bien al ejercicio académico de taller, son donde se incorporan los equipos. Y a partir de ahora, entonces, vinieron millones de alternativas, ¿no es cierto?, de desarrollo de posibilidades y exploraciones, ¿no es cierto?, para poder llegar a lo que buscábamos finalmente. Terrenos que muchas veces terminan siendo alternativas tan valiosas como que uno quisiera usarlas. Y eso quizás es también otra recomendación interesante. Nosotros no hacemos nada que no nos parezca fabuloso, que no quisiéramos tener, ¿no es cierto? Que no nos parezca que sea una alternativa para la cual quisiéramos desarrollar. En este caso, en algún momento el proyecto vuelve a pivotear y diverger, ¿no es cierto? Y entramos en explorar estas alternativas que tenían que ver más bien con historias mitológicas y desarrollamos proyectos que llegaron, ¿no es cierto?, a este nivel de desarrollo. Para luego, ¿no es cierto?, enfocarnos en esta estructura que es la que ya conocen. A partir de aquí, entonces, empieza un poco el trabajo de ilustración y de determinar los elementos que van a componer finalmente este proyecto. Partiendo, ¿no es cierto?, por el Milodón y entrar, ¿no es cierto?, culturalmente en conocerlo más, pero también en poder reinterpretarlo, ¿no? Porque efectivamente estamos haciendo una cerveza y probablemente el Milodón, que para los que no lo conocen, es una suerte de oso perezoso gigante. No era algo ni muy sexy ni muy atractivo de personalidad para una cerveza, pero la verdad es que sus proporciones y su historia podían sí serlo. Obviamente tomar, ¿no es cierto?, la naturaleza y el paisaje indómito de la Patagonia, sus glaciares, ¿no es cierto?, esas montañas cortadas con ese rigor, lo mismo que sus árboles, ¿no es cierto?, pulidos por el viento. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, empezar a bajar esto a un código de ilustración y a exploraciones, ¿no es cierto?, de diagramación, para finalmente componer esta serie de elementos que podrían ser no solo una marca, sino que desarrollara más un sistema gráfico que fuera muy vivo y que pudiera irse desarrollando en el tiempo. Entramos entonces en decisiones técnicas, ¿no? Porque evidentemente esto necesita ser impreso con las características que puede brindar, ¿no es cierto?, el requerimiento de una lata y terminar, ¿no es cierto?, de componer el producto. Y el resultado es el que ustedes ya conocen. A partir de aquí, ¿no es cierto?, vienen exploraciones de expansión, de cómo esta serie de cervezas van a crecer en el tiempo. Y cómo podemos desarrollar la evolución de la marca en el futuro. Bueno, sobre los resultados, creo que el primero, ¿no es cierto?, es como el orgullo personal y del equipo, que en verdad nos dura bastante poco porque creo que hay algo que nos mantiene inquietos siempre y es sentir que lo que ya está hecho solamente es un límite para poder superarlo, ¿cierto? Y cómo podemos trabajar, ¿no es cierto?, en nuestro próximo desafío partiendo desde esa base. Y efectivamente
a partir de este proyecto hemos desarrollado varios proyectos en la industria y seguimos haciéndolo. Y las nuevas cosas que estamos haciendo ahora probablemente buscan desafiar estos límites. Algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, de contexto, celebraciones, ¿no es cierto?, los 100.000 hectolitros y algunos récords que batió la cerveza, cómo este producto, una marca nueva, se convirtió en un participante muy importante del mercado. Aquí un pequeñito video de conmemoración de nuestros clientes y amigos. Bueno, y al final de todo esto vienen los reconocimientos y los premios, ¿cierto? Este es un proyecto que ha sido muy reconocido y hemos tenido el honor, ¿no es cierto?, de recibir grandes premios tanto en Chile como en el extranjero. Y finalmente el Best Branding Award, que ha puesto esto en el radar, ¿no es cierto?, de muchas personas y el radar de grandes compañías, y que para nosotros efectivamente le da continuidad y valor a lo que hacemos. Reconocimientos como esto, aparte de llenar el ego, ¿no es cierto?, y sentir que hemos hecho un buen trabajo, es la manera muchas veces de poder conectar con nuevos clientes, con nuevos usuarios, y poder seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no es cierto?, que es diseñar no para nuestros clientes, sino que para los clientes de nuestros clientes. Y el estado actual del range de productos, y hasta aquí mi presentación para abrir, ¿no es cierto?, la conversación. Creo que ese es de los mayores desafíos que tenemos hoy día los diseñadores, ¿cierto? Y efectivamente en un mundo de inteligencia artificial y mucha tecnología, la plástica, la capacidad de ejecución empieza o podría ser menos relevante, ¿no es cierto?, que la idea misma. Ser capaces de sumergirnos profundamente y mantenernos en la pregunta, ¿no es cierto?, y no hacer asociaciones directas, es quizás la manera en que podemos encontrar soluciones que sean suficientemente disruptivas, innovadoras y de impacto, y que además generen valor de marca, ¿no? Constituyéndose una parte esencial de lo que hace esa marca y que hace una diferencia en relación a las otras. Lo que hace conectar a la organización, ¿no es cierto?, en su propósito con la pasión de sus usuarios, clientes y colaboradores. Es el vínculo emocional. Pero también hoy día pareciera ser que no es lo único, ¿no es cierto? Lo que hace que el propósito se transforme en un buen negocio es la capacidad de ser diferente y de aportar en la vida de las personas. Entonces, finalmente, el vínculo entre propósito y diferenciación y asegurarse de tener algo único es lo que genera un impacto relevante, ¿no es cierto?, tanto en el objetivo final del propósito como en el negocio, en la organización. Sí o no, porque efectivamente cuando toda la información está disponible, cuando podemos ver casi en tiempo real cómo trabajan, cómo diseñan las grandes compañías, pareciera ser entonces que en todos los lugares del mundo podemos tomar ese referente correcto y empezar a interpretarlo. Tratar entonces de centrarse en esa diferenciación, entender qué es lo que nos hace único como compañía, cuáles son esas características que le vamos a aportar al mundo, y eso transferirlo a un sistema visual y gráfico y comunicacional desde lo más profundo, de nuevo, desde preguntas insistentes, desde la inconformidad de la respuesta inmediata, es quizás lo que nos permite entregar soluciones particulares, ¿no es cierto?, y diferenciadoras. Y también nos permite mantener viva, ¿no es cierto?, la cultura, porque un peligro de esa uniformidad creativa, ¿no es cierto?, es que empezamos a perder nuestra identidad local.